Hola a todos, bueno, pues vamos a continuar con el tema de tabla de decrementos múltiples con el paréntesis que estamos haciendo para el tema de Gompertz. Entonces, recordando la clase pasada, veíamos la ecuación fundamental de la ciencia actuarial y su deducción, ¿no? Que es la que le da nacimiento a la actuaría. Entonces vimos que L de x, la función L de x continua, ya no discreta, era igual a L de 0, donde L de 0, no lo comenté en la clase pasada, es el radix de la tabla de mortalidad, es la cohorte de individuos con la cuales inicias tu tabla de mortalidad. Por e a menos la integral de 0 a x de mu de y, ¿no? Entonces, esto fue lo que vimos en la clase pasada como la ecuación, ¿sale? Fundamental de la ciencia actuarial, ¿sale? Entonces, aquí la subrayo, fue lo que vimos en la clase pasada, su deducción, y les recordé que esta deducción viene en su primer pregunta del siguiente examen, ¿no? Entonces, para que la vayan estudiando mucho tiempo. Ok, entonces, la clase de hoy entonces nos vamos a centrar en ver cuál es la forma matemática de la tasa instantánea de mortalidad. ¿Sale? ¿A qué es igual a esta chunche, ¿no? Entonces, para ello, ¿sale? Gompertz también nos hizo una propuesta. Entonces, él dijo, pues evidentemente en su idioma, pero más o menos dijo textualmente lo siguiente. La resistencia del hombre a la muerte, ¿sale? Es inversamente, ¿sale? Proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. Lo voy a poner así entre comillas. Entonces el Gompertz, para resolver esta pregunta, ¿cuál es la forma matemática de la tasa instantánea de mortalidad? Dice más o menos textualmente, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a intentar ver pues, qué fumó aquí Gompertz para pasar de esto a solucionar la forma matemática de la tasa instantánea de mortalidad. ¿Ok? Entonces, para eso, pues voy a hacer un pequeño paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a recordar la de actuariales 1, la siguiente probabilidad, ¿no? La probabilidad de muerte, ya vimos que pues era igual a dx entre L de x, ¿sale? Y esto se parece, por eso pongo una flecha, que se parece pues a d de x entre L de x, ¿no? Es decir, esto tiene un ligero parecido a las defunciones entre los años persona vividos, entre las defunciones y las personas vivas. Acuérdense que este es el promedio de las personas vivas en 2 periodos de tiempo, ya lo vimos en el repaso de actuariales 1. Y esto pues se parece, o si no es que no se parece, es igual, ¿no? A la tasa central de mortalidad que vimos en la clase de ayer. Ajá, y esto, cuando el límite tendía a ser 0, pues se parecía a mu de x, ¿no? Entonces, con este pequeño paréntesis que acabo de hacer, lo que quiero es evidenciar que hay una relación directa entre q de x, ¿sale? Y mu de x. ¿Qué quiero decir con esta relación directa? Que si la probabilidad de muerte se incrementa, entonces también la mu de x se incrementa. ¿Ok? Entonces, ¿qué entenderíamos con nosotros como la resistencia del hombre a la muerte decrece conforme pasa el tiempo? ¿Cuál de las funciones que nosotros conocemos, y aquí voy a hacer otro paréntesis de este tema que estoy hablando, pudiera fungir como resistencia del hombre a la muerte? ¿Sale? Dice, la resistencia del hombre a la muerte decrece conforme pasa el tiempo.
¿Qué función de la tabla de mortalidad decrece conforme pasa el tiempo? ¿Están de acuerdo que es esta? La P de X, la probabilidad de vida, ajá, decrece conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Entonces esta decrece conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Y por ende, Q de X se incrementa conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Entonces P de X se decrementa, o sea, la probabilidad de vida es más baja cuando pasa el tiempo y Q de X es más alta conforme pasa el tiempo. Y luego entonces, también podemos decir que entonces 1 entre Q de X decrece conforme pasa el tiempo. Ojo, aquí puse 1 entre Q de X. Decrece conforme pasa el tiempo. Porque Q de X crece conforme pasa el tiempo. Entonces este denominador se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo. Entonces 1 entre ese denominador tiene que hacerse pequeño. ¿Sale? Entonces ahora tengo ya dos cosas que se hacen pequeñas conforme pasa el tiempo. P de X o 1 entre Q de X. Pero ya vimos que Q de X se relaciona con mu de X. Entonces también podemos decir que 1 entre mu de X decrece conforme pasa el tiempo. Entonces tenemos esta otra posibilidad. Y finalmente esta es la posibilidad que ocupa Gompertz. ¿Ok? Entonces, dice Gompertz, sea 1 entre mu de Y, la define, aquí le estoy poniendo los puntitos, como la resistencia del hombre a la muerte. ¿Sale? Entonces define 1 entre mu de Y, porque 1 entre mu de Y decrece conforme pasa el tiempo, ya con todo este choro que les acabo de aventar. Entonces así lo definió Gompertz. Por ende, también define H como la constante de proporcionalidad que asegura la hipótesis. ¿Sale? Es decir, es inversamente proporcional, utiliza esta constante H. ¿Sale? Y finalmente define la derivada de 1 entre mu de Y respecto de Y, la define como la tasa de cambio instantánea de la resistencia del hombre a la muerte. ¿Sale? Entonces, si esta es la resistencia del hombre a la muerte, la derivada de la resistencia del hombre a la muerte, pues también se puede ver como la tasa de cambio instantánea de la resistencia del hombre a la muerte. ¿Sale? Entonces, pues es lo que vieron ustedes en el kinder. Cuando supongo que les empezó a gustar las matemáticas, ¿no? Entonces, ya con esto definido y con esto que dijo textualmente Gompertz, entonces define o repite, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional y decrece conforme pasa el tiempo. Entonces, esta expresión es bien importante, perdón, no sé si se alcanza a ver, pero traduce esto que está aquí en español, textual, en esta forma matemática. La resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí encerrado en este cuadro es la traducción que esto que puso aquí en español. ¿Sale? Ustedes cuando sean actuarios famosos, pues van a tener la posibilidad de hacer esto que hizo Gompertz. Pasar cosas del español o cosas o hipótesis que ustedes tengan sobre algún fenómeno del que ustedes quieran, en el ámbito laboral que ustedes quieran, van a tenerlo que transformar alguna expresión matemática para hacer matemática. En este caso, Gompertz lo utilizó para hacer matemática actuarial. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar con esta expresión que propone Gompertz o esta igualdad que propone Gompertz. Repito, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, paso aquí a mi pizarrón guiño guiño, lo borro. Bueno, evidentemente muestro en donde nos quedamos. Bueno, entonces, Gompertz nos dice que 1 entre mu de Y por h va a ser igual a menos la derivada
de 1 entre mu de y respecto de y. ¿Sale? Ya, nos olvidamos de la parte del pizarrón guiño guiño anterior y nos quedamos con esto, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta expresión que propone Gompers. Esto quiere decir que menos h por 1 entre mu de y, ¿sale? Si este h lo pongo para acá, este negativo lo paso para acá, va a ser igual a la derivada de 1 entre mu de y respecto de y. ¿Sale? Aquí perdón con los matemáticos, este igual pues debió haber quedado aquí en línea, pero bueno. Y por ende, esto implica que menos h sea igual a la derivada de 1 entre mu de y respecto de y entre 1 entre mu de y. Entonces lo que hice fue 1 entre mu de y que estaba multiplicando h, lo pasé dividiendo. ¿Sale? Lo pasé dividiendo. Ok, esto implica entonces que por regla de la cadena tengo la derivada de f de x por 1 entre f de x, es decir, 1 entre mu de y, véanlo como f de x, ¿no? O sea, su imaginación. Entonces tengo la derivada de f de x respecto de x por 1 entre f de x. Entonces esto va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y respecto de y esto va a ser igual a menos h. ¿Sale? Muy bien. Entonces nuestra misión, si decidimos aceptarla, es de esta expresión matemática que tengo aquí, pues vamos a despejar a quien quieren a mu de y, porque nuestro principal problema a resolver era esta pregunta, ¿quién es mu de y? Eso es lo que nos planteamos al inicio de la clase. Entonces pues vamos a despejar de esta expresión a mu de y, ¿ok? Entonces nuevamente por ecuaciones diferenciales, que ya me dijeron que hay muchos que no han tomado el curso, pero créanme que esto se puede. Este de y que está dividiendo guiño guiño, lo voy a pasar multiplicando guiño guiño, ¿sale? Y la igualdad se debe de conservar, entonces ahora tengo que menos h de y va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y. Entonces lo único que hice fue ya dije, estaba dividiendo guiño guiño, lo pasé multiplicando guiño guiño, y entonces la igualdad, créanme que esta igualdad se da cuando vean su curso de ecuaciones diferenciales, que esto se puede hacer. Y luego entonces, voy a integrar de manera indefinida esto, entonces va a ser menos h de y, la integro de manera indefinida, va a ser igual a la integral de la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y. ¿Sale? Entonces, lo único que hice fue poner la integral en estos ambos lados de la igualdad. ¿Sale? Y entonces, ¿sale? Tengo menos h de y, entonces esta integral se va con esta d, y entonces me queda menos hy. ¿Sale? Pero como es una integral indefinida, me falta la constante de integración, entonces le voy a poner aquí más una constante de integración b2. Resolviendo esta integral es esta. Y esto va a ser igual a, la integral con la derivada se va, a el logaritmo natural de 1 entre mu de y más otra constante de integración que le voy a llamar b1. ¿Sale? Entonces esta integral es esta integral ya resuelta que tengo de este lado, porque se fue la integral con la derivada, con sus respectivas constantes de integración, porque es una integral indefinida, y ya estamos por lograr despejar mu de y, ¿sale? Entonces esto implica, que menos hy va a ser igual al logaritmo natural de 1 entre mu de y más b1 menos b2, es decir, esta constante de integración la mando del otro lado de la igualdad y me queda esto. Entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis. b1 es una constante de integración y b2 es una constante de integración. Los dos son constantes, son números constantes. Entonces aquí es donde empieza la trampa de Gompers. Entonces Gompers dice, pues como b1 y b2 son constantes, entonces redefine sea el logaritmo natural de b, que dicho sea de paso, el logaritmo natural de b también es una constante, a b1 menos b2. Con esta definición que hace Gompers, entonces
menos hy va a ser igual al logaritmo natural de 1 entre mu de y más el logaritmo natural de b. ¿Sale? Porque cambié estas dos constantes por esta constante. Y esto va a ser igual por propiedades de los logaritmos al logaritmo natural de b entre mu de y. ¿Sale? Entonces, pues voy a ponerlo de este lado. E a la menos hy, es decir, aplico exponencial aquí y aplico exponencial aquí, va a ser igual a e al logaritmo natural de b entre mu de y. Entonces apliqué exponencial de este lado y de este lado para preservar la igualdad, y entonces esto va a ser igual a el exponencial con el logaritmo natural se va a b entre mu de y. ¿Sale? Entonces hemos descubierto que b entre mu de y, ¿sale?, va a ser igual a e a la menos hy. Es decir, esto va a ser igual a esto, ¿no? Ok, espero que hasta aquí vaya quedando más o menos clara la situación. Y luego entonces, ¿sí? Luego entonces b va a ser igual a mu de y por e a la menos hy. Es decir, mu de y que estaba dividiendo lo pasé acá multiplicando y se queda la b solita. Y luego entonces, b por e a la hy va a ser igual a mu de y. Es decir, que estaba ahora aquí multiplicando lo pasé dividiendo, pero como tiene signo negativo acá, se vuelve positivo al multiplicar a la b y entonces se preserva la igualdad. Y entonces, aquí es en donde Gompers dice, acabo de encontrar otra constante. E a la h es constante, porque la h es un número constante, entonces e a la h va a ser una constante, y entonces redefine. Gompers dice, sea c igual a e a la h, ¿sale? Así la redefine Gompers. Y luego entonces, ¿sale? Mu de y, ¿sale?, va a ser igual a b por c a la y. Es decir, e a la h la transformo por la constante que tengo aquí, y entonces queda de esta forma. Y entonces esta se conoce como fuerza de mortalidad de Gompers. ¿Sale? También es importante porque pues ustedes van a encontrar la ley de Gompers en los libros tal cual, así. Literalmente le van a poner dos puntitos y así se la van a definir. Pero bueno, señores y señores, ustedes acaban de ver de dónde se la fumó Gompers, qué fue lo que pensó, qué fue lo que vio, qué fue lo que sustituyó, qué fue lo que se imaginó, y ya saben entonces de dónde viene la ley de Gompers. ¿Ok? Entonces, continuando, vuelvo aquí a borrar mi pizarrón guiño guiño, vuelvo a recordando, la ecuación fundamental de la ciencia actuarial decía que L de x es igual a L de 0 por E a menos la integral de 0 a x de mu de y. Ahora sí, según lo que vimos de Gompers, esto va a ser igual a L de 0 por E a menos la integral de 0 a x de bc a la y de y. Entonces sustituimos este mu de y por el que encontró Gompers, que es este bc a la y. ¿Sale? Aquí está, si no lo recuerdan. Mu de y es igual a bc a la y. Pues entonces nada más sustituimos mu de y aquí en bc a la y. ¿Ok? Entonces ya casi estamos por descubrir a qué llegó Gompers. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sale? Y vamos a resolver la integral por separado de 0 a x de bc a la y de y. Entonces la resolvemos y después regresamos aquí nuevamente a la ecuación fundamental de la ciencia actuarial, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a menos b por la integral de 0 a x, de c a la y de y. Entonces pues tenemos que resolver la integral de 0 a x de c a la y de y. Hay muchas formas de resolverlo,
Pero acuérdense que una de las formas de resolver una integral pues es encontrando una función primitiva. Entonces aquí voy a poner un pequeño paréntesis. Sabemos que la derivada, ¿sí?, de c a la y entre el logaritmo natural de c respecto de y es igual a c a la y. Y entonces esta la pueden comprobar más fácil en casa, ¿no? Entonces ahí si quieren hacerla en casa, ¿sale? Ahí le ponemos un símbolo de casa. Pero esta ya va a ser más fácil de que ustedes la hagan. Entonces, pero ahorita créanme que sí les va a dar la derivada de c a la y entre el logaritmo natural de c, les va a dar c a la y, ¿no? Algunos ya lo han de haber hecho hasta mentalmente. Entonces, pues ya resolviendo esta integral. Ay, una disculpa, ocurrió una tragedia, se me cortó el video, entonces intenté volver a escribir donde nos quedamos. Entonces, pues continúo la clase, espero que me vayan entendiendo la continuidad que le voy dando. Entonces mencionaba que tenemos aquí que la derivada de c a la y entre el logaritmo natural de c respecto de y es igual a c a la y, lo pueden comprobar ahí en casa. Entonces con esto vamos a seguir resolviendo la integral que pusimos como paréntesis, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos b, por la integral, por c a la y entre el logaritmo natural de c, valuado entre 0 y x. Y esto va a ser igual a menos b entre el logaritmo natural de c, porque el logaritmo natural de c lo puedo sacar, ¿sí?, valuado entre c a la y menos c a la 0, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí es donde Gompers empieza a hacer sus trampas, por así decirlo, y dice, ok, b es una constante y el logaritmo natural de c es una constante. Entonces él dice, sea el logaritmo natural de g igual a menos b entre el logaritmo natural de c. Entonces noten ustedes que el logaritmo natural de g es una constante y b es constante y el logaritmo natural de c constante, entonces pues cambia constante por constante. Entonces, es la trampa o la forma en la que lo ve. Entonces, pues, dado que menos b entre el logaritmo natural de c lo define como logaritmo natural de g, entonces esto va a ser igual al logaritmo natural de g por c a la x menos 1, porque c a la 0 es 1. Ok, ya con esto, digamos que resuelto, volvemos aquí entonces a la ecuación fundamental de la ciencia actuarial, ¿sale? Es decir, hemos encontrado que menos la integral de 0 a x de bc a la y de y, que es esta, es igual al logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1. ¿Sale? Entonces, este resultado es el que vamos a sustituir en la ecuación fundamental de la ciencia actuarial, y entonces tenemos que L de x va a ser igual a L de 0, aquí era por e a menos la integral de 0 a x de mu de y igual a L de 0 por e a menos la integral de 0 a x de bc a la y de y va a ser igual a L de 0 por e a la logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1. ¿Sale? Y esto va a ser igual a L de 0 por e. Perdón, la e se va con el logaritmo natural, entonces esto va a ser igual a L de 0, perdón aquí por mi cochinero, por g c a la x menos 1, ¿sale? Es un paréntesis, ¿no? Y luego entonces, L de x va a ser igual a L de 0 entre g por g c a la x. Me explico. L de 0 lo dividí entre g. Este g es el que se sustituye al menos 1. Es decir, este menos 1, si yo lo aquí divido entre g, ya se va el menos 1, entonces nada más lo paso de este lado a L. Entonces lo que quiero decir es que este menos 1 transformado aquí es el g que divide al L de 0. Espero que haya quedado claro, ¿eh? Y aquí vuelvo a hacer una pequeña trampa, Gompers, ¿no? Porque dice, L de 0 es constante, es el radix de la tabla de mortalidad, y G es constante. Entonces, pues dice, Compare sea K igual a L de 0 entre G. La constante K es una constante K, constante, constante, entonces constante igual a constante. Con esto, L de X va a ser igual entonces a K por G, C a la X. Y finalmente, entonces, L de X va a ser igual a K por G, C a la X. Y este resultado es bien importante porque se conoce como la ley
Gompertz. Entonces, si recordarán al inicio de las clases, pues Gompertz entonces ya encontró la forma matemática de L de X continua. ¿Se acuerdan? No fue una línea, no fue una regresión, no fue un polinomio de grado, lo que ustedes quieran, tenía esta forma matemática. Entonces, pues ojalá que haya quedado claro. Así fue como Gompertz encontró su ley de mortalidad, con todo el desarrollo que hemos hecho aquí. Ok, pero bueno, recordando el tema, el tema de Gompertz, le llamé Gompertz-Mayham. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de Mayham, ¿ok? Entonces para eso, pues borro mi pizarrón guiño guiño. Aquí está. Y vamos a hablar ahora de Mayham. Bueno, antes de hablar de Mayham, déjenme decirles un pequeño recordatorio. Ya me hice bolas con tantas hojas, pero a ver, déjenme ver si está por aquí. Aquí no está. Pero bueno, el punto es que Mayham analizó lo siguiente. Dice Mayham, oye, Gompertz dijo que mu de y era igual a A más BC a la y. Entonces Gompertz dijo que mu de y, perdón por mi cochinero, para que se entienda, mejor borro todo. Gompertz dijo que mu de y era igual a BC a la y. Entonces B es el factor biológico por el cual se mueren las personas y C es la proporcionalidad o la proporción con la que se mueren. Entonces llega Mayham y dice, oye Gompertz, la gente o la población o el hombre no solo se muere por factores biológicos, sino también se muere por factores de azar. Es decir, por circunstancias ajenas a las biológicas. Entonces Mayham dice, yo digo que mu de y es igual al factor de azar más el factor biológico más la proporción que tú dices que en la que se mueren, y entonces propone esta nueva forma de ver la tasa instantánea de mortalidad, Mayham. ¿Ok? Entonces, pues si nosotros regresamos a la ecuación fundamental de la ciencia vectorial que nos decía que L de X es igual a L de 0 por E a menos la integral de 0 a X sale de mu de y, esto va a ser igual entonces a L de 0 por E a menos la integral de 0 a X de A más BC a la Y de Y. Es decir, sustituimos la tasa instantánea de mortalidad que propone ahora Mayham, incluyendo el factor de azar o de aleatoriedad, como ustedes le quieran llamar. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto a que es igual. Para eso pues hacemos un pequeño paréntesis y resolvemos primero la integral. Tenemos entonces la integral menos la integral de 0 a x de a más bc a la y respecto de y. Y vamos a resolver esta integral, la sustituimos aquí y vemos a qué llegó Mayham. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a menos la integral de 0 a x de a de y menos la integral de 0 a x de bc a la y de y. Que dicho sea de paso, esta integral ya la resolvimos en sesiones pasadas y es el logaritmo natural de g por c a la x menos 1, ¿no? Por lo que acabamos de ver en el pasado. Entonces, esto va a ser igual a menos a x, digo a x porque aquí ya resolví la integral, ¿no? Menos a, y evaluado en x y y evaluado en 0, solo me sobraría menos ax, ¿no? Esta creo que la pueden resolver fácilmente en la mente, ¿no? Más el logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1, ¿ok? Entonces, esta integral sería igual a esta integral. Y nuevamente, pues, Mayham hizo de las suyas con la constante. Y entonces también Mayham dijo, sea la constante menos a igual al logaritmo natural de s. Entonces, menos a es una constante y el logaritmo natural de s es una constante, cambia constante por constante. Y entonces esto se vuelve como logaritmo natural de s que multiplica a x, porque cambió menos a por el logaritmo natural de x, más el logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1. ¿Ok? Entonces, menos la integral de 0 a x de a más bc a la y de y va a ser igual a el logaritmo natural de s que multiplica a x más el logaritmo natural de g. Chin, espero que no se entienda. Sea la x menos 1.
Y esto va a ser igual a, por propiedades de los logaritmos, al logaritmo natural de s elevado a la x, porque algo que multiplica el logaritmo natural sube como exponente, más el logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1. Y por propiedades de los logaritmos, esto es igual al logaritmo natural de s a la x por g elevado a la c a la x menos 1. ¿Sale? Entonces, por propiedades de los logaritmos, pasa dentro del logaritmo y ya resolvimos la integral que nos interesaba, que es esta, ¿no? Con eso regresamos a la ecuación fundamental de la ciencia actuarial, que era, ¿recuerdan? L de x igual a L de 0 por e a menos la integral de 0 a x de mu de y esto era igual a L de 0 por e a menos la integral de 0 a x de a más b c a la y de y, que era la de que propuso Mayham, y ya tenemos la solución de esta integral. Entonces eso va a ser igual a L de 0 por e a la logaritmo natural de s a la x por g elevado a la c a la x menos 1. ¿Sale? Que sería esto, ya lo puse aquí, que es la solución de esta integral. Y esto es igual a, la e se va con el logaritmo, a L de 0 por s a la x por g c a la x menos 1. Hacemos el mismo truco, menos 1 lo paso como g que divide el L de 0 por s a la x por g c a la x. Entonces menos 1 es g que tengo de este lado. Y utilizo la misma constante de Gompers de hace rato. Y luego entonces L de x va a ser igual a, K por S a la x GC elevado a la x. ¿Sale? Entonces lo volvimos K. ¿Sale? Es el mismo cambio de constante. L de 0 entre G va a ser igual a K. Entonces me queda que L de x es igual a K por S a la x por GC a la x. Y esto se conoce como la ley de mortalidad. La ley de mortalidad. Gompers, Mayham, ¿sale? Entonces, pues así es como Mayham lleva también a su ley de mortalidad, incluyendo el factor de azar, sustituyéndolo en la ecuación fundamental de la ciencia vectorial. Y bueno, pues espero les haya gustado la clase. En los libros nada más viene la ley de Gompers, que es sin esto, y luego la ley Gompers-Mayham, que es con esto, pero ya vieron de dónde salió la ley de estos cuates, ¿no? Se fumaron de la buena, pero bueno, todo con tal de explicar la mortalidad en un grupo cerrado de personas. Entonces es ahí donde por primera vez las matemáticas sirven a un fenómeno de mortalidad, dándole vida al cálculo actuarial. Bueno, pues hasta aquí dejo la clase. Muchas gracias y nos vemos para dudas.